Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Germán Guerrero Pino, compilador del libro Einstein, científico y filósofo. El libro nos presenta una serie de artículos que hablan sobre el pensamiento y la obra de Einstein. ¿En qué contexto se desarrollaron y cómo hizo la selección de estos artículos? El libro Einstein, científico y filósofo, tiene 12 artículos y uno de ellos fue escrito por mí, y en él participan, científicos de renombre internacional y filósofos también de renombre nacional e internacional. El origen del libro tiene que ver con la celebración que se hizo aquí en la Universidad del Valle en el 2005 en un simposio internacional sobre Einstein, en el cual se celebraban los 100 años de la famosa teoría de la relatividad especial que presentó a través de un artículo en 1905, pero realmente fue un año maravilloso, para la física y para la producción intelectual de Einstein, ya que ese mismo año publicó como otros 4 artículos que realmente se constituyeron en aportes fundamentales para la física, incluso la mecánica cuántica y otros campos de la física. De esas conferencias se extrajeron, los artículos más sobresalientes que aparecen acá. Realmente fueron más o menos 5 o 6 artículos. Esos artículos se mejoraron, algunos estaban, por ejemplo, en francés y se tradujeron al español, otros están en inglés y se tradujeron al español. Y entre tanto también se invitaron a otros profesores prestigiosos para que participaran en el libro. Y pues todo este trabajo, de mejorar los artículos, de gestionar, estos nuevos artículos, llevó más o menos unos 4 años y por eso apareció en el 2011 el libro. Einstein es uno de los científicos más notables del siglo XX, sin embargo, no lo conocemos como filósofo. ¿En qué sentido lo podemos considerar filósofo? Einstein es un científico muy notable y es conocido, por todo el mundo, y después de sus aportes a la física participó, en muchos debates políticos, sociales, que tuvieron incidencia, a nivel social, y eso, lo hizo un personaje público, ¿no? Pero efectivamente la dimensión filosófica de su trabajo no es tan conocida, como su trabajo científico. Entonces está muy bien preguntarse en qué sentido podemos decir que es filósofo y en qué sentido él se consideraba filósofo, porque el mismo Einstein, mostraba su trabajo como si fuese un trabajo científico, pero también filosófico. No es filósofo en el sentido de construir un sistema filosófico. Einstein no construyó de manera intencionada un sistema filosófico, ni se lo propuso, ni tampoco es continuador de un programa filosófico o de una corriente filosófica. No se le puede inscribir concretamente, en ese campo. El sentido en que es filósofo es en continuidad con su trabajo científico, no se puede desligar, y él lo veía así, él realmente veía una especie de continuidad entre la ciencia y la filosofía, entre la física que él hacía y la filosofía que él realmente practicaba, ejecutaba. La diferencia uno la podría trazar en términos, de la generalidad con que trabaja el respectivo campo. Por ejemplo, él decía, el físico es un filósofo que se ocupa de cuestiones particulares. Si no fuese así, sería un cierto tipo de técnico. Él veía muy conectada, la física en la que él trabajaba, que era física teórica de reflexiones filosóficas, ¿sí? Entonces, la filosofía tiene el carácter general, se ocupa, de cuestiones generales, y cuestiones generales aparecen en todas las disciplinas científicas. ¿Por qué? Porque el filósofo indaga sobre los conceptos, y eso fue lo que hizo, en la física. Einstein realmente hizo un análisis muy juicioso de lo que se ha de entender por espacio, de lo que se ha de entender por tiempo, por gravedad, cuál es el campo de la geometría, cómo se conecta el conocimiento con la realidad, en qué consiste, la creatividad científica. Todo ese tipo de cuestiones lo inquietaban a él, muy conectadas con lo que él estaba haciendo en la física, no desconectadas de ello. Y eso es propiamente, un trabajo que se podría calificar de filosófico. Incluso un colega de él, como es Leopoldo Infeld, decía que la mayoría de las veces el tiempo lo ocupaba Einstein en cuestiones de matemáticas y de física, pero él no se consideraba un matemático, sino que se consideraba un filósofo.
O sea, un filósofo en el sentido de que estaba indagando por los fundamentos de las teorías físicas y el análisis, digamos, conceptual de las teorías físicas. Y también era muy cuidadoso con las cuestiones de coherencia o de sistematicidad del conocimiento. Y eso es muy del espíritu filosófico, de respetar los argumentos, de mirar coherencia entre los argumentos, de mirar en qué se fundamentan los conceptos, si los conceptos son realmente claros, cuál es el vínculo que existe entre los conceptos, y si estaban aplicados a la física, pues pareciese que se estuviese haciendo física, pero realmente también tiene mucho, digamos, del trabajo, de la manera como trabaja el filósofo. Entonces, Einstein se dedicaba a pensar la física de manera filosófica. Profesor, ¿qué filósofos y qué sistemas de pensamiento determinaron las ideas de Einstein? Él no fundó un sistema filosófico propiamente, ni tampoco fue uno de los desarrolladores o que se haya inscrito en un programa filosófico para desarrollarlo. Pero desde luego fue una persona que leyó muchos de los notables filósofos, digamos, desde Grecia, incluso conocía, digamos, las cuestiones sustantivas de la filosofía, pero no de una manera sistemática, y más bien lo que podríamos decir es que si forjó una filosofía, la forjó al interior de su trabajo en la física. El sistema, digamos, no lo hizo explícito él de ninguna manera. Es posible que algunos intérpretes posteriores, digamos, o estudiosos, digamos, de la obra científica de Einstein puedan extraer un sistema, digamos, a nivel epistemológico, de teoría del conocimiento de Einstein, que se pueda derivar de lo que hizo, pero de ninguna manera Einstein lo pensó en esos términos. Las premisas filosóficas las fue gestando en compañía de las reflexiones que iba haciendo al interior, digamos, de la teoría especial de la relatividad, la que publicó en 1905, y la gran teoría, digamos, la teoría por excelencia, que es la teoría general de la relatividad, que la publicó en 1916. Tomó como guía a ciertos filósofos. Dentro de la epistemología tenía una tendencia muy próxima, digamos, a los trabajos de Hume, de David Hume, un filósofo inglés, y los trabajos de Ernst Mach, un físico y filósofo de la física de Viena, y que tiene una tendencia que se llama empirista, o sea, es una tendencia filosófica que trata de conectar todo el conocimiento científico con la experiencia directa. Incluso en ocasiones hizo declaraciones, digamos, de que esa perspectiva filosófica era la que lo había alumbrado, digamos, o guiado en la construcción de la teoría especial de la relatividad. Pero después se arrepiente efectivamente de que la ciencia se construye de esa manera tan simplificada como proponen los empiristas, de que nuestro conocimiento tiene que estar directamente conectado o vinculado con las experiencias observacionales y que tenemos, digamos, a través de los sentidos. Y empieza a mostrar más bien que hay un gran aporte en el conocimiento científico, que es la creatividad científica. O sea, realmente el científico o los científicos que construyen nuevas teorías tienen que proponer nuevos conceptos, deben proponer nuevas ideas, deben irlas consolidando en conexión con los desarrollos que se están haciendo a nivel experimental, pero eso es un trabajo, digamos, de creación y muy desligado, digamos, de la experiencia directa. Y después viene ese proceso, digamos, de acople, de que ese sistema teórico que ha armado el científico, tanto de carácter conceptual y de carácter matemático y lógico, se puede ajustar al campo de investigación que él está desarrollando. Va en contravía, en alguna forma, de una perspectiva empirista, digamos, que era la que tenían, digamos, filósofos como Hume y como Mach. Otro filósofo en el cual también él se inspiró, y no se sabe exactamente en qué medida, en qué detalles, pero del cual él hablaba mucho, era Spinoza, ¿sí? Un filósofo continental que lo admiraba mucho, digamos, incluso por su tradición judía. Nosotros sabemos que Einstein era judío, pero también lo inspiró en cuestiones que tenían que ver con la ciencia, como el determinismo y otro tipo de cosas, el libre albedrío, y era un filósofo hacia el cual Einstein guardaba mucho respeto y mucha admiración. Pero la influencia de estos filósofos no es una influencia que uno pueda decir bien determinada, notoria, sino más bien de carácter tangencial, y que eran filósofos que él mencionaba, pero que en últimas la propuesta filosófica que está haciendo Einstein es lo que en el siglo XX se llama filosofía de la ciencia,
pues la fue gestando él mismo con el trabajo de la física. Derecho a la vida. Autor, Angelo Papacini. El autor sostiene que la vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto debido a todo ser humano, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Psicología Social Crítica. Compiladora, Olga Lucía Obando Salazar. Desde la apuesta de una psicología de género, como quehacer de una psicología crítica y desde una psicología comunitaria de la convivencia, como alternativa teórica y metodológica, se abordan problemáticas relativas a la identidad femenina y la inequidad de género. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, y sobre su artículo, La realidad del espacio físico entre teoría y experiencia, ¿qué podemos entender por realidad en el pensamiento de Einstein? ¿Y cómo se entiende y se relacionan los conceptos teoría y experiencia? El artículo busca mostrar la posición particular de Einstein respecto al espacio y qué opina él sobre la realidad del espacio, si es una entidad real o si es simplemente una entidad conceptual. O sea, ese es un tema filosófico, conceptual importante y que se ubica, digamos, entre un espectro, digamos, de posiciones
que las podemos ubicar entre si es experiencia o si es puramente teórico o conceptual. Hay objetos de los cuales no dudamos que están en la realidad, o sea, que están en la experiencia, de los cuales tenemos experiencias, ¿sí? Por ejemplo, las sillas, los árboles. En una época incluso se dudó si las moléculas, por ejemplo, existían, o sea, si eran parte del mobiliario de la realidad. Einstein hizo contribuciones interesantes y muy importantes para mostrar que efectivamente en el mundo hay moléculas. Y entonces el problema del espacio, digamos, la pregunta es si es real en el mismo sentido en que lo son las moléculas y los árboles y las piedras. El debate ha sido en que muchos científicos y muchos filósofos piensan de que no es real el espacio como tal, ni el tiempo, sino que son instrumentos conceptuales que nosotros creamos para simplemente reorganizar toda la experiencia que tenemos. Entonces, allí está, digamos, el abanico de posibilidades dentro de estos conceptos, o sea, conceptos tan problemáticos como el de espacio, el de tiempo, el de probabilidad, incluso los electrones, se dice, hay muchos filósofos que ponen en duda, digamos, la existencia de partículas elementales. Entonces, mi artículo pues trata de ubicar, digamos, cuál es la postura de Einstein al respecto. La solución, digamos, es una solución intermedia, pero no es efectivamente decir que el espacio tenemos contacto directo con él, porque eso sería una posición empirista. Efectivamente, él dice que es una construcción conceptual que ha hecho la ciencia, y él particularmente concibió de una manera particular el espacio en la física, en la teoría especial de la relatividad, y también lo concibió de una manera particular en la teoría general de la relatividad, pero finalmente dice que a partir de las implicaciones que tienen estas teorías, debido a la forma como han sido comprobadas con la experiencia, debido a que se han hecho predicciones importantes que han sido confirmadas, finalmente él dice, hemos de concluir que sí existe ese espacio. O sea, en ese sentido hace una apuesta que se llama realista respecto al espacio. Y en ese sentido, pues esa es la forma como él piensa en la realidad. ¿Cómo y en qué medida el pensamiento y la obra de Einstein influyen en la actual filosofía de la ciencia? La lección básica filosófica, digamos, que nos proporciona Einstein es que ciencia y filosofía son interdependientes, no se pueden separar, son inseparables. ¿Sí? Que en la medida en que se hace ciencia en lo que tiene que ver en las preguntas fundamentales, en la propuesta de nuevas teorías, en la propuesta de nuevas perspectivas de investigación, allí tenemos que hacer uso de la filosofía. Y lo interesante, digamos, del trabajo científico y filosófico de Einstein, que yo creo que él logró equilibrar, armonizar muy bien estas dos dimensiones, la dimensión científica y la dimensión filosófica. Cada vez es más difícil encontrar, digamos, una persona que logre hacer ese equilibrio. La filosofía de la ciencia como disciplina, como trabajo intelectual independiente, data de este siglo, de más o menos de 1920. Diríamos que uno de los gestores, digamos, de la filosofía de la ciencia como una actividad, digamos, independiente, autónoma y profesional, le debe mucho también a Einstein en ese sentido, pero la característica profesional en el presente es que hay filósofos de la ciencia, yo soy una persona que me ocupo de eso, y también hay científicos, físicos, digamos, que están trabajando. Y ahora lo que se hace es trabajo interdisciplinario, o sea, hay comunidades, grupos de trabajo que tienen que ponerse a conversar, a discutir y trabajar mano a mano para conjugar y armonizar las cuestiones científicas con las perspectivas filosóficas. Una infancia mejorada. Autor Carlos Patiño Millán. Estas páginas hablan de la poesía como absoluto y como nada, de la herida profunda, del paso del tiempo, de la pérdida de todo referente y soporte, del momento en que la nodriza Euriclea reconoce a Ulises por la cicatriz del muslo, que es la de todos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Para otoños más apropiados. Autor Alfonso Rubio. Para otoños más apropiados reúne poemas que conjugan un atractivo motivo: el abandono de la bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma con la aparición en nuestro país de los resultados de una inicial escritura y la maestra de los caminos diversos que han abierto la ininterrumpida práctica de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Comencé como profesor de física y filosofía. Yo me gradué en la Universidad Pedagógica y estaba dedicado a la ciencia como tal. Y entonces, de entre esas preocupaciones, me apareció la inquietud pedagógica, pero fundamentada en la filosofía y en la historia de la ciencia. Me dediqué mucho a leer historia de la física y filosofía de la física. Después hice una maestría en docencia de la física que tenía efectivamente esta orientación de indagar en la historia de la física, en la filosofía de la física, algunas herramientas que permitieran, digamos, hacer una mejor enseñanza de la física. Dado que me inquietó mucho la filosofía, en los sitios donde yo venía ocupándome de eso, cada vez se hacía más intensa la necesidad de tener claridad sobre cuestiones de la filosofía. Entonces hice una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá. De manera muy casual, de esas casualidades de la vida, apareció la convocatoria de la Universidad del Valle aquí, una convocatoria muy sui generis, porque yo creo que era la primera convocatoria que se abría a nivel nacional sobre una vacante, una plaza en filosofía de la ciencia específicamente, o sea, no era ni en física, ni en filosofía general, ni nada de esto, sino era una cátedra en filosofía de la ciencia. Eso fue en el año 95 y entonces desde ese año me he venido concentrando de manera muy exclusiva en la filosofía de la ciencia, ¿sí? Muy con las preocupaciones de la física, pero digamos intentar de meterme en el campo, en la disciplina de la filosofía de la ciencia y debatir, discutir con la gente que está produciendo y haciendo cosas en filosofía de la ciencia. Afortunadamente, en el año 98, la universidad me da una comisión de estudios
para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Allí hice mi doctorado de Filosofía de la Ciencia. Sí tuvo algo de brusco en mi vida ese cambio, pero se venía, digamos, gestando ya tiempo atrás. Con mis estudios un poco informales sobre historia y filosofía de la física, bajo las inquietudes pedagógicas que tenía, y después con el estudio de la maestría en filosofía, o sea, unos estudios muy rigurosos, y después obviamente viene el cambio profesional, digamos, o sea, ya dedicarse uno en serio en la filosofía de la ciencia, cuando ingreso aquí a la Universidad del Valle. Pero yo creo que más de cambio es una cuestión natural, o sea, es una complementariedad muy importante. Al interior de la ciencia es importante mantener esa beta filosófica, ¿sí? Esas inquietudes, digamos, conceptuales, inquietudes de fundamentación, a partir de las cuales, decimos, surge la reflexión filosófica. Yo he venido dando los pasos de una manera sólida y juiciosa. Hemos llegado a un estado, digamos, relativamente de madurez, y en ese sentido yo estoy satisfecho, y yo creo que hemos de decir que ha habido éxito en ese sentido, respaldado por la Universidad del Valle en todo momento y por el Departamento de Filosofía, desde luego. Eso nos augura buenos éxitos de aquí para adelante en el trabajo de la filosofía de la ciencia.